La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la región de los lagos. Lo hacemos con Patrick Puigmal, doctor en Historia, y lo hacemos desde el Centro de Documentación en Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos, el PECH. Hoy día con Patrick vamos a compartir el tema de la historia de la colonización y en particular de Frutillar. ¿Qué tal, Patrick? Muy bien, gracias por la invitación de nuevo. Sí, es que las invitaciones que nos dejan buenos recuerdos las repetimos. Me parece muy bien. En la configuración de lo que es el poblamiento del Llanquihue, del lago Llanquihue, hay una primera fase que ocurre al norte, que ocurre con el desembarco de los barcos que sistemáticamente desde 1849 empiezan a desembarcar en Corral y que inician el poblamiento de Valdivia en su primera etapa y posteriormente al haber carencia de tierra se van desplazando hacia el norte y se instalan en Río Bueno, La Unión y Osorno. Esta es la llamada fase inmigración de los, de los disidentes de los imperios prusianos y del imperio austrohúngaro, problemas que existían en Europa y que invitaban o llamaban a irse a otros lados, dado los conflictos, religiosos, políticos. Yo recuerdo la Comuna Alemana de 1848, muy bien descrita por Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista. Entonces ahí hay una primera fase que son los más cultos, los más hábiles que vienen en esta inmigración hacia América Latina, en la cual un 1% llega a Chile, el otro 95% se va a California a participar de los descubrimientos del oro y el 2-3% se queda restante en Brasil y en Argentina. ¿Cómo es esta corriente de inmigración hacia ese sector que se embarca el Corral y que se instala en esa zona? Yo creo que lo que situaste es súper importante y muy pocas veces se comenta cuando hablamos de inmigración alemana. Tú tienes razón, esta primera ola es una ola de gente bastante culta, de gente que no acepta obligatoriamente el dominio prusiano, que tiene un hábito de vida republicana, probablemente heredada de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Muchos vienen de lo que se llamaba antes los príncipes del Imperio Napoleónico, los estados príncipes, y por lo tanto son personas que deciden irse de Alemania, responden a un llamado del Estado chileno, pero también, y puede ser más importante, deciden irse de lo que va a ser Alemania. Y, por lo tanto tenemos personas con una cultura, con una educación, con una ideología, y que marca esta primera etapa. Los que llegan en particular a Valdivia, y probablemente lo que caracteriza también el Valdivia que vamos a conocer después, es una ciudad más cultural, más dinámica, más abierta, probablemente por el tipo de colonos alemanes que llegan. Y es muy importante insistir en eso. Lo que vamos a ver llegar en un segundo tiempo hacia el sur, Osorno, etc., y más al sur, Frutillar, el lago Llanquihue y hasta Puerto Montt, vemos otra categoría de alemanes. Es importante hacer esta separación. Sí, en general, yo creo que la misma voluntad de instaurar la República en 1848, la República Alemana, unificar los estados alemanes, hace que un importante segmento de los que se vino a Chile eran burgueses. Sí. Eran industriales. Entonces vemos que nace los astilleros Haferbeck, los zapatos Rudloff, la cerveza Kunzmann hoy día, Altmanter en esa época, y una serie de actividades en las cuales ellos sabían la profesión, de la transformación ya de materias primas. Sí. Entonces tenemos ese primer grupo que llega con esa vocación, se mezcla bien en el territorio, y posteriormente otros se van desplazando hacia el interior, La Unión, Río Bueno, Osorno, que son más bien comerciantes en su primera época, sí, y posteriormente evolucionan a ser latifundistas. Sí, lo que hay que entender es que la zona de Valdivia es una zona muy reducida en términos de espacio geográfico y que siguen llegando constantemente barcos, por lo tanto no todos pueden encontrar en Valdivia misma
un desarrollo personal o familiar. Por lo tanto, tienen que ir hacia otras tierras. Iban a seguir el famoso Camino Real hacia el sur, pasando por los llanos, La Unión, Río Bueno y llegando a Osorno y después más al sur. Y lógicamente las olas migrantes que llegan después tienen una composición socioeconómico o sociopolítica un poco distinta. Son gente probablemente de origen más popular, en un primer tiempo más comerciante, en un segundo tiempo más agricultores, y eso también, yo diría, como crea o participa en la creación de una identidad distinta entre todas esas ciudades. Uno podría pensar así de manera transversal, colonización alemana, son más o menos todos iguales y van a ser todos lo mismo. Y si uno empieza a verlo en detalle, no es para nada eso lo que pasa. O sea, las actividades que desarrollan en Valdivia, como tú lo decías, son mucho más industriales o artesanales. Las que van a desarrollar en los llanos y Osorno son mucho más comerciales, y las del sur son mucho más agrícolas. Claro. ¿Y por qué? Porque simplemente son personas que tienen una experiencia muy distinta. Eso es que llegan, digamos, cuando Pérez Rosales define que ante esta falta de tierra lo más conveniente es que utilizar el Cayenel, Melipulli como lugar de llegada y desde el sur cubrir, digamos, la parte del lago Yanquihue, de Puerto Chico, Yanquihue, etcétera, hasta llegar al centro del lago, Frutillar. Ese descubrimiento lo hace con gente muy posterior, es decir, 1853, 1854, 1855, 1856. Frutillar es quizás el poblamiento más tardío del lago Yanquihue, porque estaba justo en el centro, distante de Puerto Octay, llamado Muñoz Gamero inicialmente, y de Puerto Chico, que después permitió la evolución hacia Puerto Vara. Entonces, llegan estos alemanes pobres de múltiples conflictos que había en Europa Central, problemas religiosos, problemas entre estados, entre ciudades, 39 ciudades y reinos, y van convergiendo desde Melipulli, van poblando el borde del lago Yanquihue para establecerse en la agricultura, en la cual había una selva virgen que no estaba ocupada. Es la diferencia que hay entre el poblamiento de Yanquihue con respecto a lo que había en torno a Osorno, o en torno, digamos, al norte de Valdivia, en la cual hubo grandes conflictos con los pueblos originarios. Bueno, sin embargo, la colonización, digamos, las batallas que habían habido durante muchos años entre el ejército español que estaba instalado en Ancud y los huilliches que desde la cordillera del Sarao le hacían emboscadas cuando estas expediciones venían hacia el norte, eso había hecho abandonar y había exterminado a los que vivían, digamos, en este corredor Carelmapu-Osorno, antiguo, digamos, o que posteriormente se llamó Camino Real. Sí, eso también es una diferencia no menor en el tipo de colonización. Cuando los alemanes llegan a la región de los llanos, la región de los llanos es una región boscosa completa y con mucha población indígena. A pesar de que se les vendió la idea de que eran tierras baldías, no eran tan baldías. Y en menos de 10 años se van a quemar 50.000 hectáreas. Y el dicho popular es que aprovecharon quemando las hectáreas para quemar los que vivían adentro. Y eso es un tema que historiográficamente no ha sido muy trabajado, pero que es muy interesante. No pasa eso al borde del lago Yanquihue, donde la población indígena, por una serie de razones, dejó esas zonas. Había sido exterminada previamente por la colonización española. Exactamente. Por lo tanto, el tipo de colonización parte de una realidad muy distinta. Muy distinta. Y yo creo que eso es probablemente un tema que se tiene que investigar. Se tiene que investigar los diferentes tipos de alemanes que llegan, se tiene que investigar el rol de las poblaciones indígenas, por qué están en un lugar, por qué no están en otro, y se tiene que investigar cómo esas poblaciones reaccionan, viven, conviven, o bien o mal, con esos nuevos inmigrantes alemanes en particular. Tampoco hay solamente alemanes. Ahí hubo un esfuerzo, particularmente de los gobiernos militares de Manuel Bulnes, 1841, 1851, y posteriormente continuado por Manuel Montt, de darle continuidad histórica al territorio. Es decir, el propósito de traer inmigrantes hacia Valdivia, Osorno y colonos en torno al lago Yanquihue cumplió con esas expectativas, lo que esperaba el Estado chileno, esos inmigrantes y esos
colonos cumplieron con lo que ellos esperaban de darle continuidad, integrarlo productivamente al país? No, definitivamente cumplió con ocupar y hacer productivo o productivas tierras que hasta ahora no, casi podríamos decir que no pertenecían al Estado de Chile, porque no había nadie representándolo, Sí. o muy pocos. Por lo tanto, sí, en este sentido cumple. Cumple porque es una zona que se transforma de una zona boscosa, improductiva, a una zona extremadamente productiva. A final del siglo XIX ya es el granero de Chile y con capacidad de exportación a otros países. Por lo tanto, en este sentido cumplió. Yo creo que hay un elemento en el cual no cumplió para nada, y fue más bien un problema no menor para el Estado, es que contrariamente a lo que habían planteado al inicio de poder atraer alemanes católicos, la mayoría de los que llegan no son católicos, son luteranos y de otras obediencias protestantes, y eso va a generar problemas. Y hay en los archivos una serie de documentos donde realmente los enviados de gobierno se complican mucho porque no pueden usar la tradicional herramienta de la Iglesia Católica para hacer trabajar a estas personas en la línea que tendría que ser la línea del Estado. Inicialmente, por la influencia que jugaron los padres de la patria en la construcción del Estado chileno, partieron a buscar irlandeses, y los irlandeses eran Sí. católicos. Sí. Sin embargo, ese esfuerzo por traer irlandeses católicos fracasó, y finalmente fue Filippi que convenció hacia Sus 1800, propios conciudadanos. sus propios amigos, sus propias personas que a través de su hermano en Hamburgo reclutaba y traía inicialmente luteranos. Cuando se empezaron a dar cuenta, la autoridad chilena fue muy duramente digamos, contrariado Filippi y mandado de gobernador a Punta Arenas, donde posteriormente pereció. Y ahí fue un poco más mixta los flujos de la llegada de los europeos a esa zona. Ahí ocurre que se instalan en 1856 un grupo de colonos en El Frutillar, en el lugar ya lo llamaron El Frutillar, llévenlos a El Frutillar, se instalaron ciertas chacras. Y unos años más tarde, 40 años más tarde, el Estado chileno le reconoce el gran esfuerzo y el gran progresión que ha hecho la agricultura y la artesanía, y nombra a ese lugar Villa Frutillar, capital de una de las 3 subdelegaciones del Yanquihue, conjuntamente la de Octay, que estaba al norte, y Puerto Montt, que estaba al sur. Es decir, en ese momento le reconoce a esos que se desempeñaron tan productivamente, como tú decías, formaron el granero de Chile hacia 1890, 1900, y que a su vez habían participado muy activamente en lo que es esta nueva forma de comunicación, que era la navegación del lago Yanquihue, Purranqui, etcétera, etcétera, y ahí se dan los grandes conflictos por la tierra y por la manera como estas propiedades son inscritas en los bienes nacionales. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta conversación con Patrick Puigmal, aquí desde el Centro de Documentación y Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Patrick Puigmal, doctor en Historia, y estábamos un poco iniciándonos a esta evolución que había tenido el centro de la laguna Yanquihue, como la nombraban en esa época, la cual rápidamente de la agricultura
al satisfacer sus necesidades básicas, comienza una expansión de aquellos que les fue mejor en los negocios. Y ahí se iniciaron los conflictos con los pueblos originarios. Está la matanza de Forrahue, más de 26 indígenas, y, digamos, distintos litigios. ¿Qué nos puedes decir de esa expansión? Bueno, yo creo que es una expansión natural. Si se instalan en un lugar con al final todo para que desarrollen, es bastante lógico pensar que después de explotar la zona inicial van a tener que necesitar más tierras para seguir explotándolas y aumentando sus negocios, sus comercios y sus capacidades productivas. El tema es que en eso, por ejemplo, no podemos decir que es parte de la política del Estado, pero un Estado consciente debería haber entendido rápidamente que eso iba a pasar y haber eventualmente organizado acciones para evitar el conflicto que se va a generar. A mí me parece, es fácil decirlo 200 años después, pero me parece a veces irresponsable esas políticas decididas en oficinas de Santiago, que no tienen mucho conocimiento de la realidad local y que toman decisiones que pueden tener lógica, que pueden parecer totalmente adecuadas, pero que no contemplan la existencia de grupos distintos, de identidades distintas, de actividades distintas, y al final se privilegia siempre la que tiene la fuerza, la que tiene la capacidad de inversión, y por lo tanto se generan los conflictos que son regulares en casi toda la historia del país desde que ha nacido. Esta inmigración y estos colonos contribuyeron a una expansión cultural que no es exactamente la que ellos traían de sus orígenes, sino que es una cultura que se estuvo obligada y sometida a las condiciones en las cuales ellos vivían, pero que tampoco se mezcló con los hispanos ni con los huilliches. No, ahí había cuatro polos, digamos. 3 están explicados por las grandes ciudades, que son Valdivia, Osorno, Puerto Montt, por la gran concentración en número, pero quizás el único agrícola que desarrolló grandemente la cultura fue Frutillar. Y después de esta situación en la cual se resuelven los problemas básicos, hay esta expansión hacia el interior de los colonos, hay una situación en la cual se desarrollan 4 polos culturales: el polo Valdivia, el polo Osorno, el polo Puerto Montt, que se caracterizan por la gran cantidad de colonos existentes. Sin embargo, hay un núcleo de raíz agrícola que hace grandes saltos culturales que justamente lo hacen merecedor de ser llamada Villa Frutillar, y que cubre, digamos, desde 9 kilómetros al sur de Osorno prácticamente, hasta lo que hoy día serían las comunas de Fresia y Puerto Varas y Purranque. Esa expresión cultural es en los círculos de lectura. Como mucha gente no sabía leer, las revistas, los libros, se juntaban a intercambiar y a leer esos documentos. En segundo lugar, había los círculos de canto, había, digamos, las reuniones sociales, los eventos sociales, y hay una cierta endogamia en la manera de convivir de esos grupos. Raramente se juntan con los hispanos, con los huilliches, y durante prácticamente 100 años, hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, hay estos núcleos de descendientes de colonos que tienen estas características productivas, constructivas, y este gran desarrollo cultural en la cual eran todos, sabían leer, sabían escribir, y lograron, digamos, desarrollar escuelas. Acá no podemos hablar, por ejemplo, de mestizaje cultural. Acá habría que hablar de una cierta autarcia cultural. Entre ellos y sus descendientes cultivan la cultura alemana, la adaptan a la realidad local, lógicamente son bastante pragmáticos en este sentido, pero es una cultura profundamente germana. Tú hablabas de la música, de la literatura, de la prensa, etcétera. Son actividades, las tertulias son actividades que son muy alemanas, muy germanas, y que ellos van a desarrollar acá. Y a tal punto que yo me acuerdo cuando yo llegué a Chile hace casi 20 años, yo me acuerdo de un pequeño bar en Puerto Octay donde yo entré en el bar y todo el mundo hablaba alemán. Y el mismo shop de cerveza que tú compras en München, en Bavaria, uno veía una cultura totalmente conservada, de manera impresionante. Y yo tengo la sensación que
Se perdió un poco eso en Puerto Octay, pero en Frutillar hoy día es probablemente un lugar donde se refleja mucho eso, en particular a través de toda la conservación del patrimonio, que me parece un elemento no menor de esta comuna, probablemente más que en las otras, pero hay una visión de Frutillar que es extremadamente germana, no es únicamente germana hoy, pero donde ve una presencia, si uno hace la diferencia entre el Frutillar Alto y el Frutillar Bajo, hay dos visiones distintas de la misma ciudad. Tiene que ver con culturas distintas también. Frutillar Bajo estaban los muelles, prácticamente cada colono tenía un muelle, porque la vía de comunicación era fluvial hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Ahí surgieron, digamos, durante casi un siglo, toda la comunicación pasaba por abajo, y posteriormente cuando llega el tren es que se empieza a desarrollar Frutillar Alto como un elemento aislado del desarrollo industrial, y nace, digamos, lo que serían los trabajadores, la clase obrera, los pionetas que ocupan la carga y descarga agrícola de los trenes, se instala el molino de Frutillar en el 25, se instala la Cafra el año 1934, se instala la fábrica de carretas, de transporte, y eso va a generar una dicotomía en la cual por un lado están los antiguos y propietarios de tierra que se dedican a la agricultura y que han evolucionado a la agroindustria, y posteriormente arriba lo que sería una expansión de los conventillos, de un mundo popular nuevo en torno a ello, particularmente alimentado por flujos chilotes. Que no es tan original porque pasa lo mismo en Osorno. El centro de Osorno, en el cual están los alemanes, y se crean los grandes barrios de Franque y de Arahue, que son donde viene la población obrera, la población indígena, la población chilota, que inmigra a esta zona. Entonces es un fenómeno muy paralelo en este sentido. Pero yo tengo la sensación que, como tú lo decías, se conservó esta identidad, esta cultura germánica hasta la Segunda Guerra Mundial, y que después, probablemente un poco más tarde, Frutillar como cambia de imagen, o se autoconstruye una imagen distinta a partir del turismo. Y eso también tengo la sensación que se hace de manera separada con el Frutillar Alto. Es una sensación mía, no sé cómo reaccionarías. Sí, yo creo que la vocación turística de Frutillar es muy tardía, es de los años 90. Sí. Es ahí cuando grandes casas patrimoniales empiezan a dar hospedaje, pensión, cumple ya 10 años las semanas musicales, que había sido un germen de un concurso de música nacional, etcétera, y ahí empieza un poco aparecen mayor relevancia. Pero yo diría que hasta los años 60 era esencialmente agrícola, agroindustrial, y posteriormente durante el periodo de la dictadura militar sufrió una detención, es decir, se deterioró la agricultura, el Estado no invirtió, las municipalidades estaban en quiebra, y en esa misma medida quedó como todo estancado, como entre paréntesis, durante una buena cantidad de los 17 años de la dictadura. Y eso renació con el turismo de los años 1986, 87, 88, en las cuales, para subsistir, las viejas familias que antes tenían posiciones relativamente cómodas requerían ofrecer hospedaje a los pocos turistas que se avecinaban por el lugar y querían venir a ver el borde del lago y a lo mejor participar del verano. Entonces, en ese sentido es que hay un cambio importante que ocurre, digamos, hasta antes del 75 aproximadamente, y con posterior entre el 80 y el 90, que no está como estancado la comuna de Frutillar, sin mayor inversión, sin mayor dinamismo. ¿Esta reorientación qué significa hoy? ¿Significa una identidad nueva para la comuna? No, yo creo que la gran especulación sobre las tierras del borde del lago se realiza a partir del año 2000, 2002, 2005. Es en ese momento en la cual inversionistas compran el borde del lago, toda la ribera que va entre Frutillar y Puerto Octay, Frutillar Los Bajos, y por el sur todo lo que es Punta Larga, para instalar lo que son los resorts. Y esos resorts, que inicialmente fueron comprados como grandes territorios agrícolas, hoy día comienzan a mostrarse como cosas distintas, y la batalla por el inmobiliario es hoy día enorme.
Ahora está ahí la parte ventajosa de que el año 2013, después de una gestión que hicimos los vecinos a través de la Junta de Vecinos, eso se logró declarar zona típica y por lo tanto se congeló lo que sería el plan regulador y la construcción en altura. Y ya las aspiraciones de construir hoteles de 10 pisos ya no es posible. Hoy día, pero estamos hablando de una zona relativamente reducida. Estamos hablando de una zona que comprende 2 kilómetros de playa, toda la bahía de Frutillar, y comprende 70 metros de lago, y comprende unos 100 metros de fondo con la integración de las quebradas. Es un poco guardar el patrimonio natural y el patrimonio artificial de las casas, el barrio, las flores, lo que está ahí instalado, en el sentido de evolucionar, hacer evolucionar la ciudad desde la identidad, desde la cultura, desde su cultura tanto natural como la creada por el hombre a través de sus obras arquitectónicas. Entonces, en ese sentido es que ese gran conflicto quedó un poco ahí dando bote, y todavía sigue dando bote, no una batalla terminada, pero yo creo que hay una ruptura entre lo que pasó en los años 90 respecto a lo que está pasando desde los años 2005 en adelante, porque esas compras inmobiliarias se ven materializadas hoy día. Uno de ellos, el proyecto del Teatro del Lago, en la cual era la hostería de la comuna, y hoy día es una propiedad privada de un grupo económico que quiere establecer el gran centro de eventos de América Latina en Frutillar, y que de alguna manera es un injerto de lo que ahí ocurre. Es como una privatización del espacio público. Es una privatización del espacio público con cero inversión. O sea, ahí no pagó nada el grupo económico. Fue simplemente una evolución de una organización sin fines de lucro a una empresa inmobiliaria que adquirió el control vía la compra de acciones. No, pero en todo caso yo creo que hay un elemento que nos tiene que sacar que tiene que ser destacado respecto a Frutillar, que ha sido de alguna manera el protagonismo que han jugado los locales en una cierta defensa de la cultura, de la identidad, de evolucionar lentamente y de no estar en un nivel de deterioro como hoy día ocurre su vecino Puerto Varas, que está aportillado y que tiene una ínfima espacio público llamado zona típica. Eso es distinto. Y también yo creo que es un poco lo que ha ocurrido en Osorno, en la cual todas las casas antiguas son un poco reconquistadas como espacios urbanos y muy pocas son mantenidas y resguardadas en sus estilos tradicionales. Cuesta más esa identificación. Sí, yo creo que acá hay un abandono de los poderes públicos, probablemente por razones de costo o de no interés de todo lo que es el patrimonio arquitectónico y la sucesión de identidades que se podían definir a partir de esas casas, de esos grupos que llegaron. Yo creo que acá hay definitivamente por lo menos un desentendimiento del valor, no solamente económico, del valor de este patrimonio en particular. Bien, hemos estado conversando sobre la historia del poblamiento en torno al lago Yanquihue, y en particular en Frutillar. Queremos agradecerle a Patrick Puigmal, doctor en Historia de la Universidad de los Lagos, sobre esta conversación de este territorio, y decirle que estamos muy agradecidos de su recepción aquí en el Centro de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas de la Universidad. Muchas gracias y ha sido un placer acogerlos en esos espacios de trabajo y de reflexión. Y ustedes los esperamos la próxima semana, ya sea con temas de actualidad, con temas de la historia regional o con actividades de la contingencia política local y nacional. Hasta la próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que la